Cordial saludo. Hoy conversaremos acerca de lo que es el procedimiento ordinario laboral. Pero antes de hablar del procedimiento ordinario laboral, tenemos que explicar por qué hay un procedimiento ordinario diferente de otros procedimientos. En materia del trabajo hay básicamente varios tipos de procesos. Unos de ellos son procesos especiales que se tramitan bajo un procedimiento laboral específico y otros, que son la generalidad, se tramitan a través del procedimiento ordinario laboral. Ese proceso ordinario laboral es lo que nos corresponde conversar hoy. Vamos a ver cuáles son las pretensiones que se ventilan a través de ese proceso ordinario laboral, diferente de aquellas que son discutidas a través de los procesos especiales. Para entender esta diferencia entre los procesos especiales en materia del trabajo y el proceso ordinario laboral, tanto en su única como en su primera y segunda instancia, tenemos que remitirnos a lo que es el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Ese artículo 2 nos ubica en lo que es la competencia de la especialidad laboral dentro de la jurisdicción ordinaria. Y esos tips de competencia precisamente nos ilustran cuáles son las pretensiones que se deciden por el procedimiento ordinario o por el proceso ordinario y cuáles son aquellas para las cuales hay un proceso especial. El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social establece las pautas de competencia en lo laboral. El numeral primero, por ejemplo, lo que nos indica es que los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo serán competencia de los jueces laborales. Y aquí vale la pena hacer una aclaración muy importante. Cuando el Código Procesal del Trabajo establece que los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo serán de conocimiento de los jueces laborales, hay que precisar que no es únicamente lo que dependa o lo que se derive o la conflictividad que se genere a raíz de un contrato de trabajo ya existente. Porque precisamente si la pretensión de un ciudadano es que se declare a través del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, que un determinado contrato que formalmente no tiene la condición de ser un contrato laboral y sea declarado como tal, también bajo esta regla de competencia será de conocimiento de los jueces laborales. Y esto podríamos decir que comporta la gran mayoría de las pretensiones dentro de los procesos ordinarios laborales. También el artículo 2 establece que las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral, y la suspensión y disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical serán conocimiento de los jueces del trabajo. Y aquí la precisión va en el sentido en que estas últimas dos reglas de competencia se tramitan bajo procedimientos especiales, que son los procedimientos especiales de fuero sindical. También establece un numeral 4 de ese artículo 2 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social que las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras en la seguridad social serán de conocimiento de los jueces laborales, salvo aquellos que sean de responsabilidad médica y relacionados con contratos. Y esta es una precisión, esta es una modificación más bien, que se introdujo por el artículo 622 del Código General del Proceso. Porque antes existía una suerte de conflicto de competencias desde el punto de vista sustantivo y doctrinario frente a quien conocía de los casos de responsabilidad médica. Pues bien, desde la expedición del Código General del Proceso, con esa modificación a este numeral 4 del artículo 2 del Código de Procedimiento del Trabajo, está claro que los casos de responsabilidad médica y los relacionados con el contrato salen de la esfera de los jueces laborales. Son también competencia de los jueces del trabajo la ejecución de obligaciones
emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social que no correspondan a otra autoridad, los conflictos jurídicos que se generen o que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive. Y sobre este último punto vale la pena precisar que este numeral sexto del artículo segundo del Código de Procedimiento del Trabajo, que permite la discusión de honorarios frente a los jueces del trabajo, tiene la finalidad de proteger a la persona humana natural que presta un servicio personal que, aunque no es un contrato de trabajo o no contiene una relación laboral en sí misma, su pago o su remuneración, en este caso a través de honorarios, será conocida por los jueces del trabajo. La finalidad es precisamente proteger a esa persona natural que realiza una actividad personal, así no sea un contrato de trabajo y así no sea subordinada. Es una regla de excepción que tiene la competencia de los jueces laborales. También la ejecución de las multas impuestas a favor del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, por el incumplimiento de las cuotas establecidas en lo relacionado con los aprendices, el recurso de anulación de los laudos arbitrales y el recurso de revisión. Todos estos son entonces los componentes de la competencia de los jueces laborales, incluidos los tribunales y la Corte Suprema de Justicia en la sala laboral, además de la adición incluida por la Ley 1210 del año 2008 respecto a la calificación o la ilegalidad o la calificación de la legalidad o ilegalidad en la suspensión o paro colectivo de trabajo. Así se completa entonces la competencia general en la especialidad laboral respecto de la jurisdicción ordinaria. Es muy importante además aclarar, insisto, que todas estas pretensiones, todas estas reglas de competencia, o más bien las pretensiones que se ventilan a través de estas reglas de competencia, insisto, caen dentro del procedimiento del trabajo por la vía del proceso ordinario laboral, que es lo que hoy nos corresponde, y algunas de ellas, como lo mencioné en su momento, a través de procesos especiales. Frente al factor geográfico, la competencia en razón del lugar está establecida para los jueces del trabajo respecto del último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado, a elección del demandante. Esta es la regla de competencia en función del lugar que establece el artículo 5 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Cuando se va a demandar, cuando se va a elevar una pretensión en contra de una entidad pública, también el proceso general ordena, impone la necesidad al demandante de agotar una reclamación administrativa. Y esa reclamación administrativa está prevista en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, precisamente cuando se quiere iniciar o elevar una acción contenciosa en contra de la nación, las entidades territoriales o cualquier otra entidad de administración pública, frente a las cuales, antes de acudir a los jueces, se debe haber agotado una reclamación administrativa que no es otra cosa sino un reclamo escrito, preciso, concreto, de lo que se pretenda frente a la entidad. Sobre la reclamación administrativa es muy importante precisar que lo que se pretenda frente a la entidad, lo que se reclame, tiene que coincidir muy precisamente con lo que serán las pretensiones de la demanda dentro del respectivo proceso judicial. Porque de no existir una coincidencia entre lo reclamado administrativamente y lo pretendido judicialmente, las pretensiones que precisamente estén por fuera o no hayan sido incluidas dentro de la reclamación administrativa no podrán ser estudiadas por el juez por falta de competencia. Frente a esas materias en concreto, frente a esas reclamaciones en concreto, no podrá pronunciarse el juez por no haberse agotado ese requisito de la reclamación administrativa.
¿Cuándo se entiende agotado según el procedimiento laboral ese requisito? Pues bien, ese artículo 6 del cual hemos hablado del Código Procesal del Trabajo establece que se entenderá agotado el requisito cuando se haya decidido o cuando haya transcurrido un mes desde su presentación y no haya sido resuelta. Eso genera en la práctica lo que se conoce como un silencio administrativo negativo. Es muy importante aclarar también que con la constitucionalidad de este artículo, la Corte Constitucional, previó que en los eventos en los que el administrado opte por esperar la respuesta de la entidad, podrá hacerlo más allá de si se ha demorado más de un mes la entidad en responder. Eso va a tener el efecto de suspender el término de prescripción mientras no se haya resuelto la reclamación administrativa puntualmente. En general, el Código Procesal del Trabajo establece que en los procesos donde es parte la nación o las entidades territoriales o los departamentos, desde el punto de vista del factor de competencia hay unas reglas específicas. Por ejemplo, en los procesos que se sigan contra la nación, será competente el juez laboral del circuito del último lugar donde se haya prestado el servicio o el domicilio del demandante, a elección de éste, cualquiera sea la cuantía. Cuando en estos eventos no hay un juez laboral en la localidad, corresponderá a los jueces del circuito en lo civil. Frente a los departamentos, lo que sucede es que el juez laboral que será competente será aquel del último lugar donde se haya prestado el servicio, dentro del respectivo departamento o dentro de la capital, o en la capital, a elección del demandante igualmente. Sucede también la cláusula residual de competencia frente a los jueces civiles cuando no hay un juez laboral del circuito propiamente dicho. La regla de competencia, según el artículo 10 del Código Procesal del Trabajo, es que será competente el juez del domicilio del demandado o del lugar donde se haya prestado el servicio, a elección del demandante. Es muy importante, frente a las entidades de seguridad social, cuando la demandada es una entidad del Sistema de Seguridad Social Integral, el Código Procesal del Trabajo fija la competencia respecto del juez laboral del circuito del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, todo lo cual será a elección del demandante. Dentro del proceso ordinario laboral tenemos dos grandes distinciones en función de la cuantía. Y ahí es donde vamos a dividir el proceso ordinario laboral en procesos que son de única instancia o que son de primera o doble instancia. Los procesos de única instancia son aquellos procesos ordinarios laborales donde la cuantía de lo discutido, y la cuantía se fija por las reglas generales del procedimiento civil o la teoría general, nada cambia en materia laboral frente a la fijación de la cuantía. Los procesos que no excedan 20 veces el salario mínimo serán procesos de única instancia. Los procesos que, por el contrario, superen la cuantía de 20 salarios mínimos se tramitarán a través de la modalidad del proceso ordinario que tiene dos instancias, sobre lo cual explicaremos en concreto más adelante. Los procesos de única instancia, los procesos que no tienen una cuantía superior a los 20 salarios mínimos, son conocidos por unos jueces que se denominan jueces de pequeñas causas laborales. Y esos jueces de pequeñas causas laborales tienen dentro de la estructura de la organización judicial
tienen una categoría de jueces municipales. Los procesos que superan en cuantía 20 salarios mínimos serán conocidos por los jueces del circuito, los jueces laborales del circuito, que, como su nombre lo indica, desde luego tienen una categoría de circuito. Cuando hay un asunto, cuando hay una pretensión frente a la cual no hay una cuantía en concreto, por ejemplo, una pretensión declarativa, puramente declarativa, corresponderá, por virtud del artículo 13 del Código Procesal del Trabajo, hacerlo o conocerlo a los jueces laborales del circuito. Frente a todas estas reglas de competencia en función de la cuantía o en función de la geografía, del factor territorial, insisto, es muy importante tener en cuenta que cuando no existe dentro del determinado municipio un juez laboral asignado por el Consejo Superior de la Judicatura en la distribución del mapa judicial del país, corresponderá a los jueces del circuito en lo civil, a quienes se les asignará por excepción dentro de cada distrito judicial, conforme lo que determinen los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, una competencia precisa en lo laboral. Dejando atrás los factores de competencia, nos vamos a concentrar en hablar acerca del proceso ordinario laboral propiamente dicho, tanto en su única instancia como en su primera y segunda instancia. Y tenemos que conversar acerca de algo que es común para, en general, cualquier clase de litigio, y es la conciliación. En materia laboral, la conciliación tiene una importancia destacada. Como quiera que hay, y lo veremos más adelante, hay una etapa específica dentro de los procesos ordinarios donde hay una obligación, una conciliación obligatoria. Una conciliación obligatoria como etapa dentro del proceso ordinario. Sin embargo, fuera del proceso, antes del proceso, también pueden conciliar las partes. Pero esa competencia respecto de la conciliación en materia laboral, cuando es por fuera del proceso extrajudicial, corresponde exclusivamente a los inspectores del trabajo, que son adscritos al Ministerio del Trabajo. Nadie más, ningún otro funcionario, puede conciliar en materia laboral. En algún momento, en la legislación, en la Ley 640 del año 2001, por ejemplo, existía la posibilidad de que otros actores pudieran generar conciliaciones en materia laboral por fuera de los procesos, lo cual fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Luego, hoy en día, la legislación actual permite que en materia laboral solo se pueda conciliar ante el Ministerio del Trabajo a través de los inspectores del trabajo. Lo demás se hace dentro del proceso ante el juez que esté conociendo de la causa en las instancias. Es muy importante esto porque la conciliación puede darse durante cualquier etapa de las instancias del proceso ordinario. Además de que existe una etapa, como ya lo he mencionado, obligatoria, en la que las partes se ven forzadas por el procedimiento a intentar conciliar. Desde luego, no deben hacerlo si no lo quieren, pero deben ocupar los espacios de cada escaño o cada etapa del proceso laboral. Vamos a hablar ahora entonces de cómo inicia el proceso ordinario laboral. El proceso ordinario laboral, en cualquiera de sus modalidades en razón de la cuantía, comienza desde luego con la presentación de la demanda. Esa presentación de la demanda es un escrito técnico, es un escrito jurídico, es un escrito que permite dar inicio al proceso. Para el procedimiento general en materia del trabajo, hay unos requisitos que están previstos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo.
Frente a los procesos ordinarios en única instancia, existen unos requisitos más flexibles para presentar la demanda. Vamos a hacer una aclaración sobre eso más adelante. Mientras tanto, nos vamos a ocupar de lo que corresponde a los requisitos generales de la demanda en materia laboral. Primero, hay que designar el juez a quien se dirige. Y para eso es importante tener en cuenta los factores de competencia que ya mencionamos con antelación, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista funcional y de la cuantía. Se deben identificar las partes, desde luego, y sus representantes si se conocen, o los representantes legales cuando el convocado a juicio es una persona jurídica de derecho público o de derecho privado. Se deberá incluir, desde luego, también el domicilio y la dirección de las partes para efectos de las notificaciones. Pero si se ignora el domicilio del demandado, eso desde la demanda se debe anunciar, porque eso generará que se pueda hacer un trámite especial y específico dentro del procedimiento, que será el emplazamiento, a lo que ya nos referiremos también. Cuando la parte está interesada en mencionar que no conoce el domicilio del demandado, lo debe hacer en la demanda, lo cual se entenderá prestado o se entenderá manifestado bajo la gravedad de juramento. Se deben identificar los apoderados judiciales si se conocen, desde luego, o al menos el apoderado demandante, quien debe, desde luego, también proveer su poder amplio y suficiente para actuar, y se debe identificar la clase de proceso en la demanda, se debe identificar la clase de proceso que se quiere desatar. Y por eso la aclaración anterior, por eso la aclaración previa, acerca de los distintos tipos de proceso en materia laboral: el proceso ordinario en alguna de sus modalidades, o los procesos especiales, donde se vinculan o donde se ventilan pretensiones específicas, por ejemplo, en asuntos de fuero sindical. Todo eso se debe identificar plenamente en el cuerpo de la demanda. Las pretensiones, y aquí no hay una diferencia real frente a lo que sucede en otras ramas del derecho, en otras especialidades de la jurisdicción ordinaria. Las pretensiones son simple y llanamente lo que se pretende lograr a través del proceso judicial. Las declaraciones o las condenas que el demandante o el interesado busca que sean declaradas precisamente o dictadas por una competencia judicial. Si hay varias pretensiones, es importante describirlas muy coherentemente, y si eventualmente algunas pueden entrar en choque con otras o pueden generar conflicto unas con otras, para acumularlas, se deben proponer como principales o subsidiarias. Finalmente, se deben narrar los hechos de una forma muy concisa, de una forma muy concreta. Se deben escoger hechos cortos, se deben escoger hechos contundentes, se deben escoger hechos que no involucren manifestaciones jurídicas, se deben escoger hechos o se deben redactar hechos que no involucren alegaciones de orden jurídico. La descripción de los hechos tiene que ser muy precisa, porque es una descripción de hechos, es una descripción fáctica. No es el lugar para hacer manifestaciones jurídicas, no es el lugar para proponer pretensiones, no es el lugar para hacer juicios de valor. Ese requisito de narrar los hechos y omisiones que sirvan como fundamento a las pretensiones debe ser muy cuidadosamente redactado, precisamente para no contaminar los hechos con manifestaciones jurídicas o con juicios de valor. No solo por la pulcritud de la demanda, sino además porque esa pulcritud
porque esa precisión, porque esa forma técnica de narrar los hechos es lo que va a permitir garantizar el debido proceso del demandado cuando conteste esos hechos. Entonces eso no solo permite tener un juicio o un proceso mucho más limpio, mucho más diáfano, mucho más claro, mucho más fácil de decidir, sino que además va a garantizar de entrada el derecho a la defensa técnico del demandado. Se deben incluir fundamentos y razones de derecho, que es el acápite de la demanda donde efectivamente se discuten las razones jurídicas de las pretensiones amparadas en los hechos, y se deben individualizar los medios de prueba. Se deben catalogar, se deben distinguir, se deben clasificar y describir de una forma muy precisa para que luego en la etapa posterior a la que hablaremos y a la que haremos referencia más adelante, pueda haber un ejercicio judicial del decreto de las pruebas propiamente dichas. Finalmente, se debe estimar la cuantía de la demanda desde la misma presentación de la demanda. Y eso va a facilitar el trámite precisamente para que el administrador judicial identifique si se trata de un proceso de única instancia o un proceso de primera instancia. Frente a la acumulación de pretensiones, importa terminar diciendo que las reglas del artículo 25A del Código de Procedimiento Laboral o Código Procesal del Trabajo exige que el juez debe ser competente para conocer todas las pretensiones, no se pueden excluir entre sí, salvo que se presenten como pretensiones subsidiarias o pretensiones principales, y todas deben permitir un mismo trámite, todas deben poder ser ventiladas a través del mismo proceso. No se pueden entonces mezclar pretensiones a las que corresponda un procedimiento especial y aquellas que se ventilan a través de un proceso ordinario. Finalmente, también hay que tener en cuenta que se pueden acumular pretensiones respecto de las prestaciones periódicas en lo que tiene que ver con aquello que ya está causado al momento de la presentación de la demanda, con lo que se causará a partir o a raíz de la presentación de la demanda, por ejemplo, en los asuntos pensionales. También se pueden acumular las pretensiones de varios demandantes frente a varios demandados y en general otras reglas que están previstas en ese artículo 25A del Código de Procedimiento del Trabajo, pero siempre necesariamente permitiendo o reconociendo las tres grandes características de la acumulación de pretensiones, que son la competencia del juez para conocer de todas, que se puedan proponer si se excluyen como principales y subsidiarias y que todas correspondan al mismo proceso. Tenemos que el interesado deberá aportar el poder, desde luego, lo que permite la actuación de un profesional en el derecho. Hay una aclaración aquí que haremos más adelante también, que tiene que ver con el trámite del proceso de única instancia. Cuando se tramita un proceso de única instancia, no es necesario ejercer el derecho de postulación. Una persona puede directamente gestionar o litigar su propio litigio o su propio pleito en un proceso de única instancia. Cuando el proceso excede la cuantía para que ya no sea un proceso de única instancia, sino de primera instancia, entonces será necesario el poder. Ese poder que es el primer anexo de la demanda. También se deberán aportar las copias de la demanda para los traslados, y esos traslados son para los demandados, una copia tanto para cada uno de los demandados, tantas copias como demandados existan en el proceso, y las pruebas documentales y anticipadas que se encuentren en poder del demandante. La prueba de la existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado,
cuidando las formas de cada una de esas formas de probar la existencia y representación de las entidades, ya sea por el certificado que expiden las cámaras de comercio o por los actos de creación legal de las entidades. Y para las entidades, precisamente las entidades públicas, se debe anexar la prueba del agotamiento de la reclamación administrativa. Es muy importante, a propósito de estos requisitos de la demanda y sus anexos, aclarar que con la expedición del reciente decreto 806 del año 2020, que introduce algunas reformas al procedimiento general en materia de virtualidad, algunos de estos requisitos efectivamente han cambiado, a lo cual haremos mención al final de la sesión.